Entonces, vamos a recordar algunos avisos ignacianos de cómo se comienzan los ejercicios. Además, lo que he dicho antes era una cosa muy personal entre ustedes y yo y tampoco era para que se subiera por internet, ¿no? Ahora ya diríamos es un poquito más universal lo que voy a decir. Primero, el silencio es fundamental. Dice San Juan Clímaco que el silencio es la madre de la oración. Sin madre no hay hijo. Sin silencio no hay oración. Y recuerden también aquello del libro de los Reyes en que Elías estaba en la cueva huyendo de sus enemigos, oyó un terremoto y no salió, porque no estaba Dios en el terremoto, en el ruido, ni tampoco en el huracán, ni tampoco en el fuego, sino en la brisa, en el susurro, que solamente se puede escuchar en nuestra conciencia, ese susurro divino, cuando yo he quitado el ruido de lo creatural. Y ese silencio tiene que ser interno y externo. El externo, que debería ser el más fácil, pero que a veces no se cumple, es el silencio de palabras. Solamente hablar lo estrictamente necesario con la persona con la que se pueda hablar. Y ahora en estos ejercicios, eso al máximo. Por cada palabra que me salga de más, estoy restando una inspiración de Dios. Esa infidelidad no solamente me va a afectar a mí, que estoy transgrediendo el silencio, sino que además voy a impedir, voy a ser tropiezo para que la otra hermana también conecte con Dios. Por eso, en estos 10 días que van a tener ejercicios, desde el primero al último, máximo silencio. Esa es la más importante penitencia. Si no se cumple esta penitencia, están de más todas las otras. Las corporales, la comida, todo está de más. Primero, la lengua. Y como tienen la madre priora que les puede atender para cualquier cosa, pues entonces con ella sí. Con todas las demás, solamente lo que permita la regla carmelitana en unos ejercicios estrictos de silencio. Esto es muy importante que insista, porque aunque somos religiosos, pero somos débiles. Y a veces pues tenemos que reconocer que en esto, que es lo más fácil, que es no hablar, caemos. Y esto es importante porque, repito, restamos con estas infidelidades a la inspiración de Dios. Eso respecto al silencio externo. El silencio interno, que es más importante todavía y base del externo, consiste en el silencio de la vista, entre otras cosas. ¿Ven? El silencio externo es silencio de la palabra. El silencio interno empieza por la vista. ¿Y qué me refiero yo a la vista? Me refiero a no fijarme en las demás. Que esto lo tendría que vivir todo el año. Pero si quiero ahora en estos 10 días de ejercicios que el Señor me tumbe como a San Pablo, como a Saulo, y me haga caminar derecho hacia la santidad de una vez, que tanto necesita la Iglesia esa decisión hoy más que nunca de ti, pues como digo, tengo que practicar sobre todo el silencio de la vista, es decir, no fijarme en lo que hace la otra hermana, sea bueno o sea malo, como si estuviera yo sola en el convento.
Yo y mi alma y Dios y nadie más. Y si tengo que consultar alguna cosa de fuero externo, la Madre Priora. Y si tengo que consultar alguna cosa de fuero interno, aquí está este servidor. Pero en lo restante, silencio total, de no fijarme en nadie, que si ha cometido este defecto, que si ha faltado el silencio la otra, que si no come lo que le ponen, que si yo sí y ella no, ¿qué tal? Fuera, como si no existiera. Solamente tú y Dios. Esto es importantísimo, porque todo lo demás va a ser distracción. Todo lo que sea falta de silencio de la vista va a ser distracción. Otra cosa es que, bueno, tienes que cuidar a una enferma. Muy bien, pues Dios te va a dar la gracia de estado para que cuidando a esa hermana enferma no pierdas el silencio interior, porque eso lo quiere Dios. Y si ven alguna que falta el silencio y te hace caer y te distrae, pues ahí viene la valentía de no romper el silencio por respeto humano. Y la otra no se tiene que ofender. Y si se ofende, pues allá ella. Y pasar de largo. Y eso no es falta de caridad, todo lo contrario, es una manera de decirle a la otra que está cayendo en esa debilidad, mira, corrígete y te corrijo no haciéndote caso. El silencio de la vista, ya sea de cosas presentes o ya sea de cosas pasadas. Esta me dijo esto, la otra me dijo lo otro, o me hizo esto. Fuera. Pero repito, cuando se tiene un oficio y hay que estar pendiente de las demás, por ejemplo, para servir la mesa y todo eso, es evidente que no me refiero ahí al silencio de la vista, ahí sí que tiene que uno ser diligente. Segundo, una vez que tenemos a la madre, que es el silencio, vamos a ver que salga el niño, el hijo, que es la oración. Y para esto quiero recordar otro pasaje evangélico. San Pedro, en el momento más crucial, cuando Jesucristo más que nunca le dijo con toda el alma, quédate haciendo oración aquí, en el huerto de los olivos, ese Pedro que sinceramente le había dicho a Jesús en la última cena, daré la vida por ti, y no era hipócrita, lo decía de corazón, pero en lo que estaba equivocado era de que iba a dar la vida por Jesús con sus propias fuerzas. Y como no oró en Getsemaní y se durmió, se enfrentó a la situación de peligro en la casa de Caifás solo con sus propias fuerzas. Y de alguna manera externamente apostató. Yo no conozco a ese hombre, y con juramento. Fue una apostasía externa, no interna. Como si a mí me ponen un cuchillo en la garganta y me dicen, hazte musulmán. Y yo por dentro digo, no, soy cristiano, pero para que no me maten, digo por fuera, me hago musulmán. Es una apostasía, un pecado grave, aunque internamente yo siga teniendo la fe en Jesús. Eso le pasó a Pedro. No lo conozco. Claro que lo conozco, diría San Pedro por dentro. Pero le faltó la gracia divina que hubiera conseguido a través de la oración en esas 3 horas que estuvo durmiendo en Getsemaní. Por eso, ¿cuál es el segundo enemigo de la oración? Que una vez nacida en el silencio puede morir. El sueño.
Si me viene sueño porque no puedo evitarlo, porque a la fuerza por enfermedad tengo que estar sentado y el estar sentado me hace dormirme, ese sueño no ofende a Dios, ese sueño no quita la gracia divina. Como Dios sabe que no vas a estar dormida las 24 horas del día, bueno, pues cuando estés despierta ya rezarás, tranquila. Pero cuando yo puedo sí evitar el sueño y no hago de mi parte para quitarlo, por ejemplo, pudiendo levantarme y me quedo sentada porque es más cómodo, ahí entonces viene el defecto, viene la infidelidad. Por lo tanto, no hagamos lo de Pedro, porque podemos salir de estos ejercicios, diríamos, con la lengua muy valiente. Ahora sí que los hice bien, ahora sí que voy a cumplir mis propósitos. Pero como me dormí, como me distraje voluntariamente, como no guardé silencio interior y exterior, me voy a dar con la sorpresa cuando llegue la oportunidad de dar la cara por Cristo. Cuando llegue la cruz, voy a ser más el Pedro de la primera parte que de la segunda, porque me fié de mis fuerzas. No tuve temor de mi debilidad y por eso no recé. Todos comemos todos los días porque tenemos miedo de nuestra debilidad. Yo sé que si me tiro 2 o 3 días sin comer, me puedo caer desmayado, lo sé, por eso como. Y estoy atento cuando como. No meto la comida por distracción en la oreja. Me conviene estar atento cuando como, porque sé que si la meto por la oreja no me voy a alimentar y cuando llegue el momento de hacer algún esfuerzo me caigo. Y como yo eso sé que es así, es ley de naturaleza, pues entonces no me distraigo y como tengo que comer. Pues la oración es la comida del alma. Si no hacemos bien la oración, por lo menos esforzándonos, aunque nos distraigamos, pero nos esforzamos, entonces es como comer con la oreja. Estoy ahí en el coro, estoy ahí rezando el rosario, lo que sea, pero como voluntariamente estoy distraído o me duermo porque no me esfuerzo, pues entonces acuérdense de este ejemplo, estoy comiendo con la oreja o con la nariz, pero no con la boca. Qué rápido se pasa el tiempo. Pues voy a dejar entonces, que me quedaba bastante, para la tarde, seguir esta conferencia introductoria. Seguimos con el hilo conductor de esta mañana en la conferencia introductoria a los ejercicios del año 2021. Habíamos hablado del silencio como primer aviso para hacer bien los ejercicios y segundo, la oración en ese ambiente de silencio. Voy a tocar brevemente porque lo voy a desarrollar más a lo largo de los ejercicios. El tercer punto que nos dice San Ignacio es la mortificación. Y en el sentido de que la mortificación nos vale, además de expiar los pecados pasados, nos vale también como un modo de impetración de gracias divinas. La mortificación es, como si dijéramos, la oración con todo el ser. Cuando hago ayuno, cuando siento las molestias de estar muchas horas sin comer, eso es una oración con todo el cuerpo, que clama misericordia a Dios nuestro Señor. Lo mismo las disciplinas, las cadenillas,
todo aquello que pueda servir de penitencia exterior es una manera de convertir al cuerpo todo él en una boca que invoca a Dios misericordia. Incluso dicen algunos santos que la mortificación con la debida rectitud de intención es más poderosa para alcanzar gracias divinas que sola la oración. Decía el santo cura de Ars que lo que ponía en bancarrota al demonio y le hacía alcanzar la gracia para la conversión de peces gordos era la mortificación de la comida. Claro, él hacía unas mortificaciones en la comida y otras cosas también, espantosas, que no se lo va a pedir a cualquier cristiano, a él sí. Y seguro que él rezaba muy bien el rosario, el breviario, la meditación, hacía largas horas delante del Santísimo, seguro que lo hacía muy bien. Pero lo que ponía en bancarrota al demonio y le hacía caer los pecadores más endurecidos era la mortificación. Y le dijo una vez en una revelación nuestro Señor Jesucristo a San Antonio María Claret: enseña a tus hijos, esos religiosos que él había fundado en su congregación, enseña a tus hijos la mortificación porque con ella harán fruto. Eso, la mortificación que hoy está tan desacreditada, por no decir incluso desde ámbitos eclesiásticos ridicularizada. Es una de las más grandes victorias de Satanás hoy día. Haber erradicado casi totalmente del pueblo cristiano la virtud de la mortificación. Lo ha dejado indefenso. ¿Cómo se va a compadecer Dios de un pueblo que no llora, que no gime por sus pecados? La mortificación, como he dicho otras veces, tiene 3 condiciones para que sean del agrado de Dios. La primera, la caridad. Que mi mortificación no mortifique a otros. Imagínense una hermana que le toca ser cocinera, tiene que hacer comida para todas, para ella también. Bueno, pues ahora lo van a pasar mal, para que el Señor nos derrame muchas gracias. Pues no. Luego tú, si quieres, con permiso de la superiora, le echas ceniza a tu platito. Pero a las otras les haces una comida que se la coman con ganas. Porque el Señor ha dado el gusto en la comida. No se trata de hacer una comida que huela mal. Tampoco de hacer una comida con unos condimentos tipo restaurantes 5 estrellas. Tampoco eso. Una comida normal que a una persona normal le gusta. Y por eso se la come y se alimenta bien. Y si a alguno el Señor le inspira, probado por la obediencia, el hacer en eso, el quitarse el gustillo de la comida, bueno, pues que pregunte. Y ya el Señor le dirá a través de la autoridad si eso no es su voluntad. Por ejemplo, San Alfonso María de Ligorio echaba ceniza en la comida. Fíjense hasta dónde llegaban los santos. No quería sentir el gusto de la comida, sino todo lo contrario, que para él fuera mortificativo comer. Y a Santa Gena Algani el Señor le quitó el gusto de la comida. No sentía nada. Pero claro, esos son casos extraordinarios.
Esto era en relación a la caridad. Luego lo pueden aplicar a muchas otras cosas. Por ejemplo, otro caso que se me ocurre, fuera de los ejercicios espirituales, en un día normal, están en el recreo y una dice, pues yo, que tengo muchas ganas de hablar, ahora por mortificación no hablo nada y me quedo calladita. Y si puedo impedir la risa, el no reírme, mejor. Con cara de Cuaresma. Pues no, porque eso también puede faltar a la caridad. Cada cosa a su tiempo, decía el libro del Eclesiastés. Hay tiempo de reír, por ejemplo en los recreos, y tiempo de llorar, por ejemplo en estos ejercicios espirituales. No un llorar depresivo, con desesperación, sino un llorar lleno de confianza, porque sé que el Señor no se queda indiferente ante las lágrimas de un hijo pecador. Y por eso San Ignacio tanto insistía en los ejercicios, quebranto, llanto, por mis pecados y por un Dios que padeció por mí. Segunda condición para que la mortificación sea agradable a Dios es la obediencia. Se ha de entender de mortificaciones que salen de lo normal, porque mortificaciones pequeñas, de todos los días, que no suponen ningún quebranto de la regla, pues no hace falta pedir permiso para todo. Eso ya lo dice la prudencia. Voy a ponerles ejemplos. Pues imagínense un día que una hermana siente la inspiración, pues en su celda, antes de irse a dormir, pues bueno, tengo tiempo, voy a rezar de rodillas y en cruz un misterio del Santo Rosario, que son 5 minutitos. Bueno, pues eso está dentro de la regla, no desobedezco nada, tampoco es algo fuera de lo normal, se puede hacer. Si para cada cosita de mortificación tuviéramos que acudir a la priora no tenía tiempo de atender a todas. En el caso de un convento fervoroso, claro, que tuviera ganas de tener muchas mortificaciones. Entonces hay cosas pequeñitas que, pues sí. Pero si ya son cosas que escapan a la regla, que diríamos como que son ya algo especial, o ya son cosas que tienen en sus constituciones que tiene que pedirse permiso a la superiora, bueno, pues entonces se pide. Y dice San Alfonso María de Ligorio que la persona que pidiendo hacer una penitencia, la superiora le dice que no, tiene doble mérito. Primero, el mérito de la obediencia, que es superior, según dice nuestro Señor a través del profeta Samuel, al rey Saúl. Acuérdense de aquel pasaje de la Sagrada Escritura. Primero, el mérito de la obediencia, que es superior al de la mortificación, superior. Y segundo, tiene, dice el santo doctor de la Iglesia, el mérito de haber hecho esa mortificación, aunque no la haya hecho. Pues mire, es que, Madre Superiora, yo quería esta noche levantarme a las 3 de la madrugada, coger un banco y echármelo al hombro y hacer un vía crucis ahí arrastrando el banco y sudando y haciéndome daño en la espalda. No, mira, luego mañana a lo mejor vas a estar más dormida en el coro y todo, además la espalda, cuidado. No, mejor no, duerme tranquila. Entonces esa hermana va a ir
por la noche a dormir con el mérito real de haberse levantado a las 3 de la madrugada, coger un banco de 30 kilos, ponérselo a la espalda, rasgársela y sudar la gota gorda. El mismo mérito, añadido el de la obediencia, que todavía es mayor. Fíjense, el negocio. Y durmiendo ahí las 7 horas tranquilita, todas seguiditas, y la espalda muy bien. Y mérito mayor. Si nos convenciéramos de esto, no estaríamos tan inquietos ahí que si la superiora no me deja hacer esto, que le he pedido no comer, y va y me dice que coma más, y con esta superiora imposible ser santa. Pues son argumentos, una de dos, o de una persona inmadura que no ha empezado el ABC de la vida espiritual, o de un soplo satánico que está queriendo que esa hermana, por motivos aparentemente buenos, se rebele. En este convento relajado no te dejan llegar a la santidad con grandes mortificaciones de los santos. Tienes que irte a otro sitio, aunque sea de ermitaña. Ahí entonces yo seré tu director espiritual. Y tercer punto, respecto a la mortificación para que sea agradable a Dios, es la salud. Dice a San Ignacio en los ejercicios de no hacer penitencia ni mortificación que haga un notable quebranto de la salud. Es verdad que si hacemos mortificación, pues no vamos a estar atléticos, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero que tampoco haya un quebranto notable de la salud. Y en esto, donde más puede haber quebranto de la salud es en el frío, en el sueño y, si se sobrepasan ciertos límites, también en la comida. Pero insisto más en el frío y en el sueño. Por ahí también vienen las tentaciones, como le vino a San Ignacio de Loyola, que quería hacer vigilias hasta las altas horas de la noche haciendo adoración a Dios, sentía mucha devoción, pero fíjense que luego vio que cuando iba a estudiar a la Universidad de París se dormía y no podía hacer bien sus estudios. Y ahí vio que era tentación. Pero ¿cómo, San Ignacio? ¿Cómo Dios, cómo el demonio va a dar devoción? Pues sí. Ahí lo tienen en la vida de San Ignacio a González de Cámara. Ahí lo explica. Le daba tremenda devoción quedarse por las noches haciendo adoración. Y luego vio que eso no era de Dios. Luego Dios no le daba esa devoción. ¿Quién se la daba? El otro, que le estaba quebrantando la salud para que no pudiera estudiar y después no se hiciera sacerdote. Y no pudiera fundar la Compañía de Jesús. Sí, vas a hacer unas vigilias maravillosas, pero no va a existir la Compañía de Jesús que tanto daño va a hacer a mi reino infernal. Ahí quédate con tus vigilias, yo te daré mucha devoción. Todo para que no hagas la voluntad de Dios, que es lo que realmente salva. No mis mortificaciones por voluntad propia. Por eso, cuidado con el sueño y sobre todo en los ejercicios espirituales, dormir más. Dice San Ignacio, dormir más. Porque los ejercicios espirituales piden un trabajo mental. Y Dios no va a hacer milagros con un cerebro cansado, no lo va a hacer. Es tentar a Dios. Tentar a Dios. Es como subirse a una cornisa de un barranco y empezar a hacer equilibrios en medio de un huracán. Dios me protegerá. Estás tentando a Dios. Lo de las tentaciones de Satanás a Jesucristo en el desierto. Duermo menos y el día siguiente quiero que Dios haga el milagro de que tenga un cerebro fresquito. Pues no, al suelo te vas.
Toma milagro. Para que aprendas. El cerebro es mío, te dice Jesús. Cuídalo. Es mío. Todo lo que tienes es mío. Lo tienes de prestado el cuerpo. Es mío, más mío que tuyo. Y lo mismo el frío. El frío trae todas las enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo gasta más energías en defenderse del frío que en las otras cosas que tiene que hacer. Porque gasta mucho el tener todos los músculos en tensión para mantener la temperatura del cuerpo por falta de abrigo. Y el corazón va más rápido. Y no te puedes concentrar después en la oración. Estás todo el día diciendo en la oración, en el coro, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué frío! Ya está. Y todo por mortificación. La mortificación que te aleja de la oración, mala señal. Mala señal. La mortificación tiene que llegar a un punto en que estés psicológicamente tranquila. Si la mortificación te pone nerviosa porque es ya, por ejemplo, perdonen que les ponga cosas así muy concretas, por ejemplo, la cadenilla, no, me la voy a apretar de tal manera que vamos, va a salir el corazón por la boca, porque las santas se hicieron sangre, así que y estás todo el día pegando chillido por dentro, con la cabeza roja y sin poderte concentrar. El problema es que, claro, como los santos que están en nuestros libros, generalmente, no todos, había santos más normales, pero generalmente los santos, especialmente los más grandes, los más famosos, diríamos, pues eran espectaculares, ¿no? Que por la gracia que tenía de Dios, pues Dios les pedía cosas fuera de lo normal. Entonces creemos que eso que Dios les pedía a los santos también me lo va a pedir a mí. Y si no consigo esa espectacularidad, pues entonces no voy a ser santa. ¿No? Tú primero lo ordinario, ser obediente, ser humilde, cumplir la regla. Con eso ya puedes ser santa, a los San Juan Bermans, a los Santa Teresita, que tampoco era una penitente externa tremenda. Incluso ella, desde ese punto de vista, vio que no se lo pedía el Señor, se puso con una cosa en el pecho que le pinchaba, se le infectó y ahí vio ella, no, esto no es lo mío, no, Dios no me pide estas cosas. Claro, por eso decía, vemos lo que hicieron muchos de los santos y ya creemos que si no hacemos eso, ya no vamos a ser santos. A lo mejor más adelante, cuando seas mística, quinta, sexta, séptima morada, a lo mejor ahí sí el Señor va a decir, esta es una mina de oro, a esta sí que la puedo machacar. Y entonces ahí te va a inspirar cosas muy fuertes. Y le va a inspirar a la priora, la que sea de turno, para que te diga que sí. Y luego te van a escribir en los libros de la biografía, pues este hizo esto y esto y esto y esto. Pero claro, es que estabas en la séptima morada. Por eso, cuidado con la salud. Se puede ser santa de séptima morada sin hacer penitencias espectaculares. Y luego ya el Señor, que sabe muy bien medir cuándo y cómo, que es el mejor director espiritual, ya el Señor verá con su providencia si te envía algo para salvación de las almas. Que lo que llega sin buscarlo, crucifica más. Y para eso hay que estar bien preparados. Y vamos a pasar al cuarto punto, esencial también para hacer bien los ejercicios espirituales que nos pone San Ignacio. El cuarto y último punto. Y de este punto yo
he predicado muy poco, poquísimo, casi nada. Precisamente por el respeto que tengo grandísimo a su libertad. Pero, bueno, por una vez se podría profundizar algo, ¿no? Por una vez. Yo a los seglares sí que les predico más sobre esto, les predico más. Pero a ustedes concretamente ya verán, si la memoria no me falla, muy poco sobre este tema. Y es el cuarto punto del que habla San Ignacio en los ejercicios, que es esencial para encontrar la voluntad divina. El silencio, la oración y la mortificación son los instrumentos para que tú encuentres por tu cuenta la voluntad divina, vislumbrando a ver las inspiraciones de Dios y las que no son de Dios. Muy bien, pero te dice San Ignacio de Loyola que eso no es suficiente. Y todos los santos, luego leeré frases. Sino que también es necesario acudir, preguntar, dejarse iluminar a través de otra persona, en este caso el director que toque de ejercicios, para ayudarte a saber la voluntad de Dios. Que no lo hagas tú toda solita, porque es peligroso. Averiguar el camino, mi caminito de Carmelita, dentro de lo común a todas, no todas tienen una espiritualidad gemela, tienen una espiritualidad muy parecida, porque son todas carmelitas, muy parecida, parecidísima, todas comparten el mismo carisma, pero eso no quiere decir que tengan espiritualidad gemela. El Señor, dentro de esa vocación carmelita, una le pide un caminito, a otra otro caminito que están muy cerca uno del otro, pero no son el mismo. ¿Y cómo vislumbrar cuál es el caminito por el que el Señor guía a cada una? Silencio, oración, mortificación y consultar, ya sea a su superiora o ya sea, en el caso del fuero interno, también a un sacerdote que comparta su misma doctrina. Y sobre todo en unos ejercicios con el director de ejercicios. Para averiguar ese caminito por el que Dios me va a enviar las máximas gracias, y en la medida en que yo me desvío de ese caminito voy a recibir menos gracias, pues para averiguar ese caminito que es mi mina de gracias, esa veta de oro que yo tengo que seguir, se necesita la meditación y la consulta. Para ayudarte a la meditación está la predicación, esto que estoy haciendo yo ahora, pero que no es lo más importante. Fíjense que San Ignacio, cuando daba a una sola persona los ejercicios espirituales que duraban 30 días, no predicaba, sino que la recibía de vez en cuando un ratito y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y ahí tienes el libro, esa es mi predicación. El libro de los ejercicios, a leer todo por tu cuenta, esa es mi predicación, que tú leas. Y luego te voy a llamar de vez en cuando, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo vas? La consulta. Porque ese libro es para todos, pero las almas no son todas iguales. Por eso, así como se da una ayuda para la meditación, que es la predicación, también se da una ayuda para esa consulta, que es el director de ejercicios. Y fíjense que en el método ignaciano se da más tiempo a ese tiempo de consulta que a la de predicación. Es más importante el tiempo de consulta. Y a través de esos dos medios de ejercicios espirituales, la meditación y la consulta, es como vas a recibir el 100% de los ejercicios espirituales. Si yo escucho las conferencias pero no consulto,
ya no voy a hacer, diríamos, propiamente el 100% de los ejercicios espirituales. Y por lo tanto, Dios no me va a decir todas las cosas que quería decirme, sino solamente a lo mejor voy a averiguar algunas, y tal vez no las más importantes. ¿Y cuál es la razón por la que a veces las personas huyen de consultar? Por el miedo a que me mande esa persona o ese director, por miedo a que me mande algo y yo me sienta en conciencia obligada a hacerlo. Pues precisamente eso es un temor infundado, porque el director nunca manda, aunque a veces emplea alguna frase un poquito más exhortativa, pero nunca manda. No es como la superiora sí que puede mandar, pero el director no. El director escucha, ilumina y sugiere. Uy, aunque ya han tocado, pero por esta vez me voy a, diríamos, pasarme unos minutos para terminar, porque si no, tendríamos que empezar mañana la primera conferencia no terminada. Entonces, vamos a terminarla ahora. Nos dice el padre Narciso Irala de la Compañía de Jesús, que ha hecho ese exitazo de libro Control Cerebral y Emocional, y donde también habla de los ejercicios de San Ignacio, nos dice que mientras estés bajo el dominio de la afectividad, piensa en otra cosa, no cambies tus propósitos o tomes decisiones importantes bajo el imperio del sentimiento. Los psiquiatras afirman que los locos no tuvieron el temor de llegar a serlo. A veces los sentimientos me estresan de tal manera, no encuentro salida por no consultar, y entonces llego a la desesperación y me entra la locura verdadera. Uno se puede volver loco de tanto estrés interior, de tanta pregunta sin respuesta. Uno se puede volver loco. Y dice el padre Narciso Irala que todos los locos nunca tuvieron el temor de volverse locos. No, a mí no me va a pasar. Y bum, 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 al final pierden la cabeza. Porque las neuronas, si las trabajamos demasiado en estrés, en temor, en depresión, en angustia, por no hallar sosiego, las neuronas, que son algo material, se estropean. Y todo se hubiera solucionado si antes de llegar a esa explosión de la esquizofrenia o de la depresión o de la euforia o de la obsesión o de la paranoia o de lo que sea, o de la neurosis, todo eso no hubiera ocurrido si yo en el momento de la duda, del estar así con incertidumbres, si yo hubiera consultado. Y luego resultó que el ogro del director era un manso corderillo. No, tranquila, que eso no es pecado, eso tampoco es, tranquila, no, tranquilízate, que la cosa no es tan difícil como crees. ¿Me han entendido? Estaba así, a punto de explotar. A ver qué me dice el director. Padre, me voy a condenar. No, mira, esto es así, 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 no es esto, tranquila, esto, lo otro. 2 días más y ya tienen que llamar al psiquiatra. Hubiera sido demasiado tarde. Sigue el padre Narciso Irala. Abrir la válvula de la seguridad, el solo
hecho de manifestar los estados afectivos negativos al director espiritual con frecuencia los alivia, soluciona y cura. 4 clases de conflictos internos que debemos manifestar lo antes posible al prudente director espiritual. Y enumera 4. Primero, actos que pesan con responsabilidad moral sobre nuestra conciencia. Segundo, dudas prácticas angustiosas que no sabemos resolver o tentaciones obsesionantes para el mal. Tercera, indecisiones en cosas de importancia que nos atormentan. Cuarta, temores o tristezas apremiantes que no sepamos dominar. Prácticamente todo. Y al alma humilde que hable su conciencia, Dios siempre la premia, la consuela por el acto de humildad que ha hecho. No porque el director espiritual sea una maravilla, no. Por el acto de humildad que ha hecho. Y se libera de muchos peligros. El primero, el demonio, que su gran ataque es engañar. Y cuando se hace la luz, dice San Ignacio, se va corriendo. Yo, en la experiencia que tengo de dar ejercicios, he visto más fruto en recibir personas que me preguntan en privado, mucho más fruto que en predicar. Dios te quiere decir algo importante o varias cosas en estos ejercicios, en parte por medio de la oración, en forma de inspiración interior, y en parte a través de la dirección, a través de la Iglesia, a través de su jerarquía. A partir del sacerdote comienza la jerarquía, sacerdote, obispo, cardenales, papa. A través de la jerarquía también Dios te quiere decir algo en estos ejercicios. Y voy a terminar, claro, no solamente oración, porque entonces tendríamos peligro de la espiritualidad protestante. Yo y Dios y nadie más, ¿no? Yo me interpreto todo. Mi Biblia interior, de lo que es mi vida, también la interpreto yo, todo. Pues miren, para esos les leo estas frases para terminar de los santos. Dice San Bernardo: el que a sí mismo se tiene por guía, tiene por director a un loco. Libro de los Proverbios 28-26, el que confía en sí mismo es un insensato. San Juan de la Cruz, quien de sí propio se fía, peor es que el demonio. Vaya piropos, ¿no? Loco, insensato, demonio. San Juan Crisóstomo dice: no tener guía, cabeza ni capitán es grande mal. Es la causa de todas las desgracias y el origen de todos los desórdenes, de las tribulaciones y de la confusión. Fíjense, el no tener guía es causa de todas las desgracias, dice el santo. El origen de todos los desórdenes, de todas las tribulaciones y de toda confusión. Lo cual quiere decir que todas esas tribulaciones y todas esas desgracias y todas esas confusiones se arreglan con un humilde acto de humildad, valga la redundancia, y fiarse de la Iglesia. Y dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo 22:11, esto tiene el alma humilde, que no se atreve a tratar a solas con Dios, ni se puede acabar de satisfacer sin gobierno y consejo humano. Y la última frase de San Vicente Ferrer: nunca Jesucristo otorgará su gracia, sin la cual nada podemos hacer, a quien teniendo a su disposición un varón capaz de instruirlo y dirigirle, desprecia esta ayuda persuadido de que se bastará a sí mismo y que encontrará por sí solo lo que es útil para su salvación.
Nada más, queridos hermanos, pidamos a la Santísima Virgen que nos conceda este alma de niño que pregunta, que se acerca a su padre, a su madre, con confianza para saber lo que Dios quiere.